Saludos, bienvenidos a Conexiones Tomando Conciencia. El día de hoy, junto a mi querida Donna, vamos a tratar el tema sobre el linaje. Donna, ¿qué nos podrías comentar tú acerca del linaje? Es un tema amplísimo, precioso. En lo personal, tú sabes que yo estoy trabajando mucho mi linaje, tanto paterno como materno, en rigor a hacer un estudio amoroso de mi clan, de quien yo provengo. Yo lo veo, fíjate, como una herramienta para sanar memorias que tenemos, que muchas veces, entre comillas, padecemos sin saber el por qué. Y en base a eso, cuando uno tiene la posibilidad de ir buscando conocimiento, y que obviamente viene esta ayuda divina, ¿verdad?, en que te va marcando el camino, tú tomas esta experiencia de trabajar con tu linaje y, por Dios, cómo vas resolviendo temas pendientes, entendiendo algunos eventos familiares que suceden, ¿verdad?, en todos los clanes, con una visión amorosa. Desde el amor. Desde el amor. Desde siempre la va a ser crítica, no desde el juicio. Ni de juicio ni crítica, es desde el amor. Llegar a ese punto no es fácil. En el ver toda esta experiencia de tu linaje con amor. Es muy fuerte, es potente, porque implica hacer un trabajo. Implica un trabajo histórico, primeramente porque tú tienes que buscar la historia de cada uno de tus ancestros, cosa que generalmente se pierden. Yo no sé, en el caso tuyo, tú sabes quiénes son, obviamente, tus padres, obviamente, tus abuelos, los 4, tus bisabuelos. No. Hasta los abuelos. Exacto. Entonces, en el caso personal también, yo tengo total conocimiento, no a la gran papá porque es intrínseco, de mis 4 abuelos, un poco de mis bisabuelos. Pero de ahí para atrás es muy difícil tener información, porque de partida somos un país, en el caso nuestro, que viene tanto inmigrante, de toda la vida ha venido mucha gente de afuera, en el cual, en el caso mío personal, hay una parte de mis ancestros que no están en Europa y que por las guerras, ¿no es cierto?, se perdió completamente información. Entonces ahí es súper lindo esto, Lafre, porque nosotros ya tenemos un programa de Ho'oponopono, ¿cierto? Y lo hemos conversado en nuestro taller y todo, en el sentido de cuando yo no tengo una información histórica, puedo limpiar esas memorias. No hay antecedentes, cuando se desconoce quiénes fueron. Exacto, yo lo puedo hacer mediante la técnica del Ho'oponopono. Es un tema maravilloso. Yo, la verdad que rayo con el tema del linaje, tú lo sabes. Tanto el linaje, tanto la historia del clan como también los linajes maternos, que es tan importante, eso de cuando uno limpia sus memorias uterinas con la madre, con la abuela, las bisabuelas y todas las viejas, como yo le digo, que mi madre se le enoja, pero yo le digo las viejas bigotúas, estas viejas antiguas, ¿verdad?, que me marcan a mí. Ahora, vuelvo a insistir, yo las veo con mucho amor ahora, entendiendo todo su cuento, el bueno y el malo. Ahí es donde tú tienes que poner las doble dosis de amor, porque aceptar algo bueno es muy fácil. Claro, es complicado aceptar aquel que actúa a lo mejor de una forma incorrecta, que terminó dañando toda una gama de descendientes hacia abajo y que terminó predisponiendo ciertas acciones, ciertas vivencias, cierta experiencia de los descendientes al dolor, al sufrimiento. Aquí me gustaría que tú nos explicaras, Lafre, esto que acabas de tú de mencionar con respecto a cómo yo, esta generación, la mía, puedo marcar mis futuras generaciones. Se dice que son 7 hacia adelante y 7 hacia atrás. Son las de atrás, no hay nada que hacer en el sentido en que yo no puedo cambiar esta historia, yo puedo sanarla. ¿Cuál es mi responsabilidad con respecto, o la responsabilidad de todos nosotros con respecto a nuestras generaciones venideras? Por ejemplo, hay que entender que cada familia o cada clan familiar es un árbol en sí, y es desde ahí donde se ha hecho mucho trabajo en entender a cada familia como un árbol genealógico, por ejemplo, donde se termina desarrollando esta búsqueda de quiénes son los papás, quiénes son los abuelos, quiénes son los bisabuelos de la rama materna, la rama paterna. ¿Por qué se hace esa búsqueda? Principalmente
no me atrevería a hablar un poco de lo que es Europa hacia allá, pero como sector latinoamericano no tenemos mucho reconocimiento del pasado. O nuestros padres no nos hablan de sus padres, no hay una transmisión de información, de experiencia, de lo que hacía mi abuelo, cómo lo educó mi abuelo. Simplemente omiten y obvian cierta frecuencia y nosotros conocemos lo único que experimentamos. A veces hay personas que conocen a un solo abuelo, otros conocen a sus 4 abuelos, otros tienen el privilegio de conocer a sus bisabuelos. Y eso es lo hermoso porque somos una generación que nos estamos olvidando de dónde venimos. Es importante entender que el linaje nos termina hacer entender el camino por el cual nosotros nos vamos a ir desarrollando. Y al fin y al cabo, mi desarrollo va a estar marcando el futuro desarrollo de aquellos que vengan debajo de mí, ya que son los descendientes. ¿Cómo yo puedo entender la vida de mis descendientes a partir de mi vida? Mi presente es una unión de mi pasado y de mi futuro. Ambas cosas se terminan uniendo en el presente. Si deberíamos entender, son 2 círculos que se terminan, ¿no es cierto?, uniendo, y esa unión que queda en esos círculos es el presente y es la realidad que hoy día como generación estamos viviendo. Cuando mi vida yo veo que estoy con conflictos económicos, cuando mi vida estoy pasando por ciertos tipos de enfermedades, ciertos problemas o crisis a nivel familiar, debo entender que eso mismo que estoy viviendo lo van a comenzar a vivir mis descendientes. Mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todos aquellos que terminen apareciendo a la medida que vamos avanzando. Entonces, entender y comenzar a tomar conciencia de esa realidad significa comenzar a cambiar ese futuro que nosotros a veces transitamos y simplemente asumimos que es lo que es, que es lo que hay. Entonces, debemos comenzar a tomar conciencia y responsabilidad, no para enjuiciar a los que están atrás, sino para sanarnos nosotros, para limpiarnos nosotros y dejarle un mejor futuro a todos aquellos que terminan llegando y terminan apareciendo. Hoy en día a nivel planetario se nota mucho porque hoy día la cultura, el planeta o la conciencia planetaria, principalmente que se está movilizando, es una conciencia de la hora. O sea, ¿qué significa esto? Que estoy trabajando para tener dinero ahora, estoy trabajando para comer ahora, estoy construyendo para ahora, pero no cimentando, comenzando a crear una realidad mejor para nuestros descendientes. Si hoy día contaminamos el planeta, lo estamos contaminando para obtener el beneficio ahora y no para cimentar un beneficio a largo plazo. Todos lo estamos trabajando hacia corto plazo, pensando que las cosas se van a terminar. Y creo que ahí es importante comenzar a trabajar el linaje, porque a medida que comenzamos a limpiar, a sanar y a asumir esta realidad, primeramente entendemos la misión del clan, entendemos también cada misión personal y vamos a ir entendiendo también las misiones que nuestros futuros hijos o nuestros futuros nietos van a comenzar a desarrollar. Si hay una misión que yo tengo que desarrollar como linaje, que es sanar tal vez a mis abuelos que tuvieron ciertos conflictos y me están heredando esos conflictos, significa que al momento en que yo los sane, le acabo de quitar una tarea más que puedan hacer mis descendientes. Y eso es lo importante, el tema es crecer, y cuando nos estamos enfocando en sanar el pasado, no estamos creciendo. No nos estamos expandiendo, no estamos centrando, estamos gastando todo nuestro tiempo en sanar lo que otros no fueron capaces de sanar o no quisieron darse cuenta, ya sea por la educación que tuvieron, ya sea por la cultura, la apertura de mente que tenían, y así, a medida que más vamos sanando, más otros se van a encargar simplemente de generar el crecimiento y la expansión. Nosotros estamos preparando la tierra para que otros terminen cosechando y disfrutando de los frutos. Qué lindo eso, ¿no? ¿Qué pasa, Lasbe, con la persona que es adoptada? Es importante saber eso cuando las personas son adoptadas. Uno adopta tal vez a un niño o una niña. Tomamos la circunstancia de que estamos integrando a este clan familiar historias, memorias que no forman parte del clan, pero las estamos asumiendo como propias para que sean limpiadas. Desde uno puede comenzar a entender que para la familia que adopta, va a comenzar a entrar en un sistema de cambio donde va, si antes todo era pacífico, todo era amor, al momento que adoptamos, estamos adoptando también las experiencias de dolor de esa alma, de esa persona, y vamos a tener que asumir esa realidad que nos puede crear un conflicto. Es más que sabido los casos de personas que adoptan y comienzan a lidiar luego que adoptan problemas con droga, problemas de violencia, comienzan a ir integrando ciertos
eventos que antes en su linaje nunca han estado, pero han decidido como clan comenzar a integrar a través de la adopción nuevas experiencias. Ahora, ¿qué pasa tal vez para la persona? Por el otro lado, que es el adoptado, cómo él limpia sus memorias. Cuando no sabe quién es su papá, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus bisabuelos. Por ejemplo, en ese caso, cuando nosotros no tenemos información acerca de nuestro linaje, ya sea que seamos adoptados o no, ya que a lo mejor nunca conocimos a nuestros abuelos, mis papás se murieron cuando joven, o sea, hay una desconexión total con nuestro ancestro, podemos utilizar técnicas que no requieran el conocimiento, que no requieran la información de la histórica. De ella hablaba un poco lo que era el Ho'oponopono, una técnica que no necesita información para generar un proceso de limpieza, simplemente lo limpia. ¿Ok? Pero si en el caso, por ejemplo, muchas veces debemos comenzar a entender que las técnicas que podemos ocupar para sanar nuestro linaje o para estudiar nuestro linaje depende también de la vibración que nosotros estamos teniendo. Hay personas que a lo mejor van a requerir, sí, tener más conocimiento, hacer un estudio, ir, por ejemplo, aquí en Chile al registro civil, comenzar a consultar quién eran los padres de mis padres, quién eran los padres, y ver todo un historial hacia atrás, su fecha de nacimiento, la fecha de función. Claro, pero esa información generalmente te entrega eso, el nombre, apellido, claro, fecha de nacimiento, tal vez el lugar, obviamente en la inscripción, pero en definitiva se desconoce la historia de la persona, los padecimientos que tuvo, las grandes alegrías. Porque acá, cuando uno trabaja el linaje, tú trabajas con las dos cosas, con las dos caras de la moneda. Trabajas la parte positiva, o no la parte positiva, sino que lo bueno que pudo haber sido y también la parte que es la que más duele, ¿verdad? Hoy es la que más se marca, porque cuando uno empieza a estudiar un poco lo que tiene que ver con el linaje, nos damos cuenta que nosotros heredamos de todo tipo de memoria. Las familias que generalmente el derroche económico, la familia que en un minuto tuvo mucho dinero y terminan después tan muy empobrecidos, y este patrón como que se vuelve a repetir, las enfermedades, los suicidios. Cuando dicen, ay, fulanito se suicidó igual que su tatarabuelo, mira qué coincidencia. ¿Cómo se llama eso? Eso al fin y al cabo es una repetición kármica dentro del linaje de una acción que no quedó resuelta o no se pudo resolver. Y por ejemplo, ¿cómo podríamos resolver ese tema? Si en nuestra familia hay una persona que termina suicidándose, como familia a veces uno entra en este duelo, pero no entendemos ni procesamos el por qué llegó este familiar a ese punto. Y cuando no lo entendemos por el tema del dolor, no queremos observarlo, eso termina quedando ahí como un peso, como una carga que terminamos heredando. Y luego, durante el proceso en que va avanzando el clan, comienza nuevamente a haber otro caso de suicidio, porque hay un tema no resuelto, hay algo que nosotros nos estamos quedando callados, y cada cierto tiempo nos está manifestando cierto tipo de información o un llamado de atención para decirnos, oigan, tomen atención sobre estas cosas, pongan atención que ustedes aún no han sanado esta circunstancia, sea un suicidio, sea un tema de drogadicción, de alcoholismo, sea violencia, sea problemas en los trabajos, sea problemas que le están embargando en las casas siempre, sea que los negocios no funcionen. Hay algo que siempre nos comienza a dar cierto tipo de señales, y esa es la repetición kármica de cada clan familiar o de cada linaje familiar. Y es importante ahí, cuando comenzamos a darnos cuenta, que es importante sanar nuestro clan para, como decía yo, generar el proceso sano de crecimiento y no estar perdiendo tiempo en solucionar temas que otros ya deberían haber solucionado. Entonces a veces suele suceder que los clanes se quedan estancados, y en una encarnación como clan nadie está sanando los factores del clan y tienen que volver a nacer con otros tipos de roles, repitiendo los mismos factores, los mismos procesos, y están encarnación tras encarnación viviendo en este bucle interminable sin poder avanzar, sin poder desarrollarse. Entonces que terminan creando un estancamiento a nivel espiritual para todas las almas de esa familia. Sí, eso es importante. Con respecto también, me hizo sentido lo que tú acabas de decir con respecto a las personas que son sacados del clan. Este pariente, ¿verdad?, que puede ser en el pasado e inclusive en el presente del clan, el cual es como, al revés de la adopción, es desplazado. Es desheredado. Es desheredado. Es desconocido. Es anulado. Es como que ni la foto existe en el álbum familiar. Eso yo encuentro que también es un tema que deben tratar las familias, porque si nosotros vemos a nuestro alrededor, hay muchas familias que tienen a este
expatriado, por darle un nombre a esta persona que se le ha sacado del clan. ¿Cómo se puede trabajar? Porque en los clanes, lo que tú mencionabas recién, generalmente hay un buscador. Este buscador es el que está pendiente o investigando quién era quién, qué sé yo. Si tiene la suerte de tener un poquito más de información, a lo mejor va a motivar al clan familiar a hacer esta limpieza, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Pero cuando el buscador se comienza a enfrentar en su circunstancia de que tienen, uno diría, al paria de la familia, aquel que ha sido relegado o negado del clan familiar, lo que tiene que comenzar a hacer el buscador, si tal vez esa persona aún no está viva, es generar desde la conciencia una petición de perdón a esa alma, para que sea integrada nuevamente al clan, para que sea sanado conjuntamente y no manteniéndolo hacia afuera. Sea que a lo mejor este paria, por ejemplo, familiarmente haya sido un violador de su propio hermano, haya sido un violador de sobrino, haya sido un violador de otras personas, haya sido un asesino, asesinó a la mamá, asesinó al hermano, le robó, sea la circunstancia que sea, que pueda haber llevado a la familia a decir, fuera, no te queremos en nuestra casa, no te queremos en nuestra familia, no eres parte de nosotros. El tema es integrar eso, aun cuando pueda ser fuerte para la familia, integrarlo para comenzar a sanarlo. Porque si está existiendo estas acciones de autodestrucción del clan, que podría ser, por ejemplo, un asesinato de un hermano, ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Qué queremos nosotros entender como clan esa experiencia o esa vivencia? A veces nosotros vemos las cosas muy desde aquí, desde la tierra, de lo terrenal, y debemos comenzar a entender que esas experiencias que son tan dolorosas forman parte de las creencias familiares del clan. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros como clan creemos y hemos ido desarrollándonos a lo largo de los años hacia atrás con procesos de autoatentados, vamos a seguir repitiendo el factor del autoatentado porque hemos concebido que tal vez esa acción nos va a ir elevando en un proceso más alto. Tal vez cuando las circunstancias o cuando un clan escoge ciertos eventos complicados, como ya he mencionado, o sea, otro evento mencionado, por ejemplo, es para generar un gran salto de conciencia, es para generar una crisis, para generar un cambio. Y durante los procesos en que nos hemos ido olvidando, porque hemos escogido esa acción que cada uno va a encarnar, vamos simplemente a ir pasando, desconociendo el por qué sucedió. Y simplemente vamos a decir, es que él estaba enfermo, es que él estaba acá, es que él estaba allá, y no asumimos la responsabilidad de que como clan nosotros estamos co-creando. Cuando estamos enfrente de estos casos, por ejemplo a nivel familiar, que tengo un hijo, el mayor terminó violando a todos sus hermanos, por ejemplo, después se destapa la olla, este hijo se fue preso, la familia ya no lo quiere ver, muchos más, debemos comenzar a entender por qué como familia hemos escogido que tal persona, y también esa persona haya aceptado, hacer esa acción, representar esa acción. ¿Qué estamos haciendo nosotros a un nivel más espiritual o simbólico, por ejemplo, en cuanto a este tipo de violaciones? ¿Sabes cuántas veces nosotros nos hemos violado a sí mismos a través de los sentimientos, aceptando o forzándonos a hacer cosas que nosotros no queremos? Y cuando nosotros no entendemos esas cosas a un nivel personal, comenzamos a tener que verlo a un nivel más externo, pero al mismo tiempo manteniendo ese estado de personalidad. Lo importante es entender en esta circunstancia que todo puede ser sanado para no seguir repitiéndolo. Y claramente hay que hacer un estudio sobre eso, tomar desde el amor, desde la conciencia, por qué están ocurriendo esas circunstancias. Y como decía yo, siempre es importante integrar al paria, para no seguir repitiendo y teniendo los parias en la familia, ¿ya? A pesar del dolor que pueda estar generando, claramente. Con respecto a los niños no nacidos en un clan, a esta repetición que generalmente se le suele dar la connotación de genética, ¿no? Es que todas las mujeres de la familia pierden guaguas, las abortan. El aborto voluntario o el aborto espontáneo, es decir, que el cuerpo pierde su guagua. Pero que nunca han tenido guagua o que siempre han tenido hijos, es que pero han ido perdiendo. O sea, se dan varios casos. El caso del aborto espontáneo, en el cual no se puede entender por qué esa madre no puede mantener a su hijo, y que tiene que ver con memorias del clan. Está también el del aborto voluntario, en el cual esa mujer es la que no quiere tener el hijo, pero más allá el tipo de aborto, por darle un nombre, o lo que haya motivado aquello, tiene que ver con que estas guaguas no nacidas también son parte del clan.
Y ahí cuando se trabaja el linaje materno, uno trabaja con los hijos no nacidos. Por ejemplo, en este caso, porque yo hago la distinción, porque en esos casos no todo tiene que ver con el clan, por ejemplo. Si cuando están habiendo abortos en la familia y tal vez todos estamos repitiendo un factor de aborto, podemos decir, ok, hay algo que como linaje estamos repitiendo y nos hemos casado con eso. Tal vez esto partió desde mi abuela, pero mis abuelas nunca han abortado, desde arriba nunca ha habido un aborto y parte de la abuela y comenzamos a repetirlo. Y cuando tal vez no hay historial del linaje y yo comienzo tal vez a generar un proceso de aborto espontáneo o buscado, como uno quiera llamarlo, entenderlo que a lo mejor ese aborto no es por el clan, sino que esa persona lo está asumiendo, lo está tomando como una negación a generar ciertos procesos en su vida o limitarse a tener que hacerse responsable tal vez de un hijo más cuando no tiene los recursos para tener otro hijo más. ¿Y qué puede estar haciendo esa persona? Crear un patrón de abortos hacia el futuro, a pesar de que no, hacia atrás no exista. Otras cosas puede entenderse también el aborto, que esa alma que iba a nacer no termina naciendo porque no tenía por qué nacer. Porque tal vez como clan nosotros aceptamos tener 3 hijos, ya bien específicos, y cuando hay un alma que comienza a entrar y nosotros, por ese motivo, como somos seres que estamos haciendo cada momento de nuestra realidad, decidimos tener otro hijo, pero en el plan no existía, eso automáticamente termina limitándose o se termina creando un aborto espontáneo, por ejemplo, porque no está considerado un nuevo integrante a la familia. Porque ¿qué significaría integrar una nueva alma a la familia? Significaría desequilibrar el plan del clan como ha sido constituido. Desde ahí suele suceder, es que interesante el tema del aborto, porque a veces surgen almas que no son parte del clan y vienen a nacer parte del clan para poder tener una experiencia de encarnación. Entonces, cuando el clan se enfrenta a un alma que es desconocida a su clan, tiende a limitarla porque nunca ha habido un acuerdo, y eso a veces pasa. Hay almas que asumen su vida o entran sin pedir permiso al clan hacia el vientre de una madre para poder tener su experiencia, pero ellos nunca han querido. O sea, el clan nunca lo ha estipulado, no forma parte del clan. Uno podría hablar de ahí de un espíritu, un alma intrusa que viene a ocupar un cuerpo sin necesidad de sentirse conectado al clan. Para vivir su propia experiencia. Su propia experiencia, y no tiene nada que ver con el clan. Sí. Entonces, a veces, por eso digo, todas las cosas hay que verlo desde arriba para comenzar a entender estas circunstancias. Pero específicamente lo que es el clan, comenzar a entender qué es lo que me está llevando a generar un proceso de aborto. Tal vez si yo estoy generando, y toda mi familia, todas las mujeres de la familia están generando aborto espontáneo, ¿qué pasa en ese proceso de concepción y en el proceso de desarrollo? ¿Cómo es su desarrollo y su experiencia? ¿Están pasando todas por momentos de estrés, por momentos de tensión familiar, por momentos de pelea a nivel matrimonial? ¿O estoy considerando que en ese momento del aborto es mi solución frente a una crisis matrimonial, por ejemplo? Entonces debemos comenzar a entender qué es lo que están pasando cada una. Si todas, siempre hay que entender que las cosas al nivel del linaje, todas usan el mismo simbolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si todos abortan al tercer mes, porque hay una memoria que se está repitiendo que forma parte del clan. Si ellos todas abortan al tercer, al sexto, al noveno mes, también se está repitiendo la cifra del 3 indiferente a la diferencia del número, y también entender que eso forma parte también del linaje. ¿Qué pasa durante ese proceso? ¿Qué la lleva a generar ese aborto espontáneo? ¿Okay? Para ir limpiando y liberando aquello que está negando la experiencia de la vida. Ese es un punto que acabas tú de mencionar, que da para que nosotros podamos conversárselo a los amigos. Es justamente cómo si yo entiendo el tema de la limpieza y todo, ¿cómo lo hago? Y aquí entra la psicomagia, el hacer ciertos especies de ritos, ¿verdad? De acciones para... Ciertos rituales para generar procesos de limpieza. Y ahí la psicomagia aparece muy fuertemente, bueno, de Alejandro Jodorowsky, ¿verdad? Entonces, estupendo, Eren, maestro. Nosotros vamos a colocar en un momento en el programa, hay una carta que uno escribe, ¿no es cierto?, para liberar las memorias de nuestro clan. Y esta carta no se va a imprimir en el computador, ni se va a sacar la foto y voy a rellenar mi nombre solamente como para cumplir con el ritual. Es una carta que se debe escribir
de puño y letra, hacerlo en un momento y en un lugar a solas, con tranquilidad, con solita, como, bueno, el elemento que a ti te conecte, ¿verdad? Para poder ya ir grabando en la conciencia el acto de la limpieza. Y en esa carta, bueno, uno se identifica y empieza, ¿no es cierto?, a mencionar a todos sus antepasados, no por nombre y apellido, porque ya sabemos que poquito y nada sabemos, sino que más que nada la calidad, que los tatarabuelos, tataratíos y así sucesivamente hasta llegar a nuestros hijos, aunque uno no los tenga, ¿okay? No lo va a salir explicado. Y el listado de memorias que generalmente es amplísimo, que va de la parte económica, lo que tú decías, abusos, incestos, abortos, hijos adoptados, hijos no deseados, violencia. Y en esta carta, que es muy hermosa, fíjate, Carmen, que a mí me llamó la atención, que yo estoy trabajando en eso, se habla hasta de los amigos y enemigos del clan. Es preciosa, hay que hacerlo con mucha tranquilidad, y luego viene un acto de lectura en voz alta, de quemar la carta, se aconseja inclusive imprimir fotos de los integrantes del clan y se queman las fotos, y no es que estemos quemando a nuestro pariente, ¿no es cierto? Sí, hay que entenderlo, porque fíjate tú que como gran agravio la persona que hace con la foto del otro, mira lo que hago con tu foto, y la rompe como que estuviera rompiendo el lazo. ¿Ah? En este caso se queman las fotos más que nada para quemar lo doloroso, lo malo que pudo haber tenido ese integrante, ¿no es cierto? Y lo libera, porque esta es una liberación mutua. Cuando yo limpio mi linaje, no solo estoy limpiando en rigor a los que van adelante, que vendrían a ser los primeros, porque esto es al revés. Por ejemplo, en ese caso es importante señalar que cuando, como hijas, una de las hijas lo hace, lo que está liberando es de ella hacia arriba y de ella hacia abajo, pero no a sus pares, que son los hermanos. Exacto. O pueden ser los primos hacia el lado, que bueno, como parte de otra parte del árbol. Pero cada hermano, por ejemplo, debería hacer una limpieza para que su conexión termine limpiándose hacia arriba y hacia abajo. Aquí es súper importante, que también nosotros lo conversamos ayer, me parece, cuando hablamos por teléfono, con respecto a que muchas veces de este árbol genealógico, este árbol hermoso, uno generalmente centra la atención en las grandes ramas. Y estas grandes ramas sí, hay ramitas pequeñas, hay pequeños brotes, hojitas secas que a veces pasan desapercibidos. Y a veces esa pequeña rama que ha sido insignificante a lo mejor a nivel de clan, es la persona que sí está marcando tu vida. ¿En qué sentido? En que tú tienes que trabajar memorias con ella, y lo que yo te contaba de mi bisabuela. Alguien que ha pasado por años desapercibido, y resulta que yo empiezo a ver tantas similitudes, hasta el hecho de tener nuestros hijos el mismo día y el mismo mes. Y te conectas con esa persona y te vas dando cuenta que en un acto psicomágico puedes limpiarlo, puedes liberarte, ¿verdad?, de esa sensación. Y las sensaciones que uno puede sentir en este tipo de técnica es de todo, o sea, el de no sentirse de merecimiento, no sentirse importante, el haber sido desplazada en el ámbito familiar y conyugal. Hay un montón de cosas que se pueden mejorar, y siendo tan fácil. Aquí no necesita un curso de 8 años para poder hacerlo. No necesitas ir y traer piedras del Himalaya, tú necesitas tener la conciencia de lo que significa tu linaje. Darse cuenta de cómo me está influenciando, cómo yo estoy actuando en esta realidad y cómo el linaje me está predisponiendo para desarrollar ciertas experiencias. Es importante saber, por ejemplo, las cosas más básicas, por ejemplo, a nivel de educación. Tal vez yo tengo unos conflictos tan grandes con el tema de la historia y me bloqueo y me cuesta aprender acerca de historia. Y eso se debe a lo mejor porque hay una negación hacia la historia de parte del linaje, y todos hemos ido creando ciertas complicaciones frente a esas circunstancias. O por ejemplo las matemáticas, otro me acuerdo que tú me contabas que habían ciertos temas de matemática, y todos los hijos a partir de ahí también tienen ciertos temas y les cuesta aprender las matemáticas. Y esa memoria la generé yo. Y esa es una memoria que se termina heredando hacia abajo. Y cosas tan básicas, por ejemplo, como esas, pueden irse liberando e irse limpiando. Como decías tú, existen igual diferentes tipos de técnicas para generar un trabajo sobre el linaje particularmente. Una, por ejemplo, puede ser la astrología, otra puede ser utilizar la psicomagia. Podemos trabajar el linaje a través de lo que es el Ho'oponopono. Se puede trabajar la sanación del linaje a través del Reiki o cualquier terapia energética que conciba esa área de trabajo. Podemos trabajar el linaje a través de los ángeles. Podemos trabajar el linaje a través del registro acásico. O sea,
Todo es uno y todos somos Todo es uno. uno, todo te va a llevar a sanar y comenzar a limpiar ese linaje. Lo importante es para qué lo hacemos, para mejorar la calidad de vida que estamos nosotros desarrollando. Cualquier duda, cualquier consulta que puedan estar teniendo, vayan dejando en los comentarios y en el próximo programa las vamos a ir desarrollando. Y también en el sitio, Claro. en los comentarios lo ponen y nosotros podemos ir respondiendo. Así es. Bueno, le damos las gracias y espero que haya sido de bendición este programa para entender un poco más lo que es el linaje. ¿Algo más que quieras decir, Donna, para despedirte? Bueno, desearles una feliz semana, agradecer a ti tu presencia y, Ya. bueno, y seguimos Seguimos, conectándonos. bendiciones a todos los que nos están viendo, sean de la parte que sean del mundo, y nos estamos viendo en un próximo programa. A loca. Hasta luego. Nada más.